Bueno, en este ejercicio tenemos unas pinzas que sirven para sujetar tuercas, ¿cierto? Estas pinzas son máquinas. Las máquinas nosotros las utilizamos para transformar fuerzas. Entonces fíjese esa fuerza de 300 Newton que está aplicada en el mango, uno las aplica en los mangos, ¿cierto? Con el fin de multiplicar la fuerza a partir de unos elementos que conforman la máquina. En este caso son los brazos y las articulaciones. Esos brazos y esas articulaciones están diseñados de tal manera que yo multiplique la fuerza para sujetar este elemento, en este caso esta tuerca. Vamos a ver que cuando calculemos esta fuerza acá, esa fuerza es mucho mayor que 300, porque en una máquina lo que se hace es obtener ventaja mecánica de la fuerza de entrada, multiplicarla como fuerza de salida. Normalmente puede existir casos en que trabaja al contrario, depende de las aplicaciones. Bueno, en el ejercicio nos propone, al usar las pinzas cortadoras para pernos que se muestran en la figura, un trabajador aplica una fuerza de 300 newtons sobre sus mangos. Determine la magnitud de las fuerzas ejercidas por las pinzas cortadoras sobre el perno. Entonces me piden la magnitud de fuerza que ejercen las pinzas sobre este perno. Bueno, esta fuerza normalmente la llamamos Q, que es la reacción. Fíjese que Q debe ser de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario, porque finalmente tanto las mordazas A y D no van a tener movimiento, sino van a estar fijas. Bueno, ¿qué hacemos en estos ejercicios? Contrario al de bastidores, aquí no hay anclajes. Entonces no empiezo por calcular reacciones en apoyos porque no hay apoyos. Entonces empezamos de una vez por despiezar mis elementos. Entonces vamos a hacer el despiece o la desarticulación de los elementos que conforman mi máquina. Entonces queda de la siguiente manera. Bueno, ahí lo tenemos. Está desarticulada. Fíjese que no hemos tomado todos los elementos. Tomamos la mordaza AB, ¿cierto? Tomamos el pasador AD, ahí está, y tomamos solo un mango, el mango superior. Y hemos dibujado las fuerzas sobre ellos, las fuerzas externas y las reacciones. La reacción Q, ¿por qué la dibujamos subiendo? Entonces recuerde que se hace una fuerza sobre la tuerca y la tuerca reacciona haciendo una fuerza sobre la mordaza. Estoy dibujando las fuerzas sobre la mordaza, luego dibujo Q hacia arriba. Bueno, ahora miremos una cosa. El elemento AD es un elemento especial. Fíjese que en ese elemento AD solo hay dos puntos, el A y el D, en los cuales actúan fuerzas, y esos puntos están en los extremos, por lo tanto se llama un elemento de dos fuerzas. Si usted se fija, cuando aplica las cargas de 300 sobre los brazos, se me generan unas palancas, ¿cierto? De tal manera que el punto B trata de subir. A es un punto que me sirve de pivote. Y al aplicar la fuerza sobre la tuerca, entonces ese elemento queda en tensión porque esto trata de subir, trata de separarse. Entonces el elemento AD queda en tensión. Recuerde que cuando hay elementos de dos fuerzas, o trabajan en tensión o trabajan en compresión. Entonces yo voy a suponer que esto trabaja en tensión. O sea que como trabaja en tensión, entonces las fuerzas son a lo largo del elemento. O sea que aquí simplemente tendremos una AY y tendremos una DY o una menos AY, ¿cierto? Que son de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido contrario. Y que me generan, entonces AY es igual a menos DY. Que me generan sobre ese elemento AD tensión. Lo supuse en tensión, fíjese que ahí estoy tensionando. Usted las puede suponer en compresión, que a veces uno no sabe si está trabajando en tensión o en compresión. Entonces usted hace una suposición, yo supongo que están en tensión y las dibujo ahí. Ahora, cuando yo tomo el elemento, el punto A de la mordaza AB, como sobre el elemento AD
dibujé AY subiendo, entonces aquí debo dibujar AY bajando, porque recuerde que cuando yo sume esas fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar esa sumatoria? 0, porque eso está en equilibrio. Cuando yo vuelva a montar todo en las articulaciones, en los pasadores, la suma de las fuerzas tiene que dar 0, entonces ahí estoy logrando que dé 0. Bueno, no hemos montado B. B es un pasador, ¿cierto? Y como B es un pasador, yo sé que hay una BX y una BY. Ahora, fíjese que B está en el mango también. Y entonces, si en la mordaza dibujé BX para la derecha, en el mango dibujo BX para la izquierda. Cuando las monte, la suma me tiene que darme 0 en el pasador B. Ahora, BY la dibujé en la mordaza subiendo, quiere decir que aquí en el pasador la dibujo bajando. Esa BY. Listo. C. Pues no hemos dibujado C. Entonces yo puedo asumir que CY, llamemos esta CY, que CY va subiendo, y podemos dibujar como BX la dibujé para la izquierda, entonces podemos dibujar a CX para la derecha. Y listo, ya tengo las fuerzas sobre mis 3 elementos. ¿Por qué no dibujo los otros 2 elementos, el mango de abajo y la mordaza de abajo? Entonces fíjese que hay una simetría. Como hay simetría, pues las reacciones o las fuerzas que yo calcule en los pasadores de arriba son exactamente las mismas en los pasadores de abajo. Les repito, por ser simetría, si no, sí me tocaba desarticular todo. Ahora empiezo a trabajar. Bueno, entonces ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el elemento, por la mordaza. ¿Listo? Y entonces en la mordaza, ¿cuántas fuerzas tenemos? Desconocidas. 4, ¿cierto? Tenemos Q, AY, BX, BY. Pero bueno, fíjense unas cosas. Si así de entrada, empezamos por la mordaza. Bueno, esta mordaza es la mordaza AB. Si en la mordaza AB hago sumatoria de fuerzas NX igual a 0, ¿qué puedo decir ahí? Solo hay una fuerza en X, ¿cierto? BX. Luego BX tiene que valer 0. Claro, no hay trabajo horizontal, no hay reacciones horizontales, no hay fuerzas horizontales. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, pues voy a tener que Q más BY debe ser igual a Y, ¿cierto? Bueno, pero vamos a deshacer aquí, vamos a hacer una sumatoria de momentos, y vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto a A. Entonces, para esa misma mordaza, ¿no? Sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Y entonces respecto al punto A, recuerde, AY no generaría momento por estar actuando sobre A. BX tampoco genera momento porque es 0. Acabamos de calcular y BX es 0. Entonces, ¿quiénes generan momento? Q y ¿quién más? Y BY. Y entonces multiplicamos Q, empezamos con Q, por la distancia perpendicular de la línea de acción al punto A. Entonces miremoslo aquí en el gráfico. Como este es vertical, ¿cierto? ¿Qué distancia perpendicular hay de ahí hasta el punto A? Estamos hablando de esta línea roja. ¿Cuánto es esa distancia? 24 milímetros. Entonces Q por 24 milímetros. Ahora, ¿cómo es esa rotación que genera la fuerza Q a la mordaza respecto a A? O sea, enclavada en A la mordaza. Horario, ¿cierto? Horario, o sea que ese momento es negativo. Listo. ¿Qué otro momento? Entonces el que genera la fuerza BY. Entonces colocamos acá BY por ¿cuánto? Esa distancia, la distancia de la línea de acción de BY. Entonces fíjese, BY está aquí actuando sobre B, ¿cierto?
Y la distancia perpendicular de esa línea al punto A será esta distancia. ¿Cierto? ¿Cuánto es esa distancia? 96 milímetros. Entonces, por 96 milímetros. ¿Cómo es ese momento? Antihorario. O sea, respecto a B, Y me la hace girar a la mordaza. Sentido del reloj, sentido contrario de manecillas del reloj, luego positivo. Igual a 0. Pero fíjense que no conozco ni Q ni BY. Lo que puedo establecer es una relación. Yo puedo decir aquí que BY es igual a ¿qué? Entonces, como esto está igualado a 0, lo que hago es pasar todo este término al otro lado, pasaría positivo, ¿cierto? Y divido 24 en 96 y entonces me da que BY es igual a, eso es un cuarto, ¿cierto? Un cuarto de Q. Y me da positiva, ¿cierto? Sí, pasamos todo eso al otro lado del 96 a dividir, simplificamos y ¿qué me queda? Que BY es un cuarto de Q. O que Q, como la quiera ver, ¿no? O que Q es igual a ¿qué? 4 veces BY. Es exactamente la misma ecuación, sino que en una está despejado BY y en la otra está despejado Q. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Si pasamos al elemento AD, ¿cierto? Que es esa barrita larga longitudinal, pues ahí encontramos que no podemos hacer nada, simplemente que AY igual a DY. Bueno, la pregunta de la compañera, ¿por qué no hay AX? Entonces recuerden que si vamos aquí a la figura, este elemento, el elemento AD, tiene solo fuerzas en los extremos. Luego, cuando un elemento tiene solo fuerzas en los extremos, el elemento o trabaja en tensión o compresión. Para que haya equilibrio, recuerde que las fuerzas tienen que ser en la dirección del elemento. Si usted le dibuja fuerzas así, entonces aquí también tendría que dibujarle fuerzas. Y entonces, para que eso estuviera en equilibrio, pues aquí usted dibuja una X, una DX, ¿cierto? La suma de las dos me da 0. AX más DX se supone que son iguales, entonces me da 0. Y estoy cumpliendo que la sumatoria de fuerza es 0. Pero fíjese que la sumatoria de momentos no, porque fíjese que al aplicarla así para que me dé 0, el elemento rotaría así, la barra AD. Entonces, para que la suma o para que eso esté en equilibrio, solo pueden haber dos fuerzas y solo pueden estar a lo largo del elemento. O pueden estar así o pueden estar en sentido contrario y no pueden haber más fuerzas sobre el elemento para que esté en equilibrio. Y entonces por eso decíamos que es un elemento de fuerzas y que él solo trabaja en tensión o en compresión. Bueno, pero ahora nos vamos para la barra, para el mango. Entonces vamos a trabajar con el mango. ¿Qué tenemos en el mango? Entonces en el mango, ¿cuántas incógnitas tenemos? 5 incógnitas, ¿cierto? CX, CY, BX, BY y la carga de 300. 4 incógnitas. Bueno, sí, ¿qué pasa si hacemos sumatoria de momentos en el mango? Sumatoria de momentos respecto a C igual a 0. Fíjese que nosotros ya encontramos que BX ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Como encontramos que BX vale 0, solo voy a tener ¿qué? De incógnita BY al hacer sumatoria de momentos respecto a C. Y como solo voy a tener incógnita BY, pues la voy a despejar. Y si la puedo despejar, la puedo reemplazar acá y encuentro el valor de Q. Entonces hagamos la sumatoria de momentos respecto a C igual a 0. Entonces decíamos que solo está BY. Entonces aquí colocamos BY por... Entonces miremos qué distancia hay de BY a C. Miremoslo aquí en el gráfico. Desde BY, que está aquí, hasta C, que está acá. ¿Qué distancia hay? 12 milímetros, ¿no? Entonces esa distancia son 12 milímetros, la distancia perpendicular. Ahora, ese momento acá, en nuestro gráfico del mango, ¿cómo es? Antihorario, ¿cierto? BY con respecto a C. Entonces, si usted quiere, pasa la línea de acción de BY, mírela. La perpendicular es esta. ¿Y cómo me hace rotar BY a la línea azul respecto a C?
antihorario, o sea que este momento es positivo. ¿Listo? Y ahora la carga de 300, entonces 300 libras a Newton son 300 Newton por la distancia perpendicular. Entonces miremoslo aquí ya en las pinzas. ¿Qué distancia perpendicular hay de esta línea de acción al punto de rotación? Que el punto de rotación, recuerde que es E. Entonces esta distancia de acá a acá, 448, entonces 448 milímetros. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es el momento que me genera la carga de 300 respecto a C? Entonces fíjese, línea de acción es esta, ¿cierto? La perpendicular, pues es esta línea azul que vamos a trazar. ¿Y cómo me hace rotar esa carga de 300 a esa línea azul si la carga de 300 va bajando? Mírenla, horario, o sea que esto es negativo. E igualamos a 0, y entonces ¿qué nos queda? Que BY tiene un valor de 11.200 Newton, es el valor de BY. Listo, entonces fíjense en ese elemento dentro de las pinzas, solamente estoy haciendo carga de 300 acá, ¿no? Y fíjense cómo este elemento está sometido a unas cargas de 300, el elemento está sometido a una carga de 11.200, mire cuántas veces más está trabajando ese elemento. Pero ahora, como me preguntaban por la carga Q, ¿cierto? Entonces ya reemplazamos este valor BY acá, y entonces al reemplazar encontramos que la carga Q es 4 veces el valor de BY, o sea 44.800 Newton. Ahora fijémonos en algo especial. ¿Cuántas veces hemos multiplicado la carga? Solamente entran 300, mire. Solamente entran 300 y en la tuerquita están actuando 44.800. O sea que si vimos 44.800 dividido 300, casi 150 veces estoy multiplicando la fuerza, ¿no? Por eso nuestras máquinas son especiales, porque sirven para multiplicar muchas veces una fuerza para ciertas tareas que necesitamos nosotros. Y con esto queda resuelto el problema. Fíjese que no tocó sino trabajar dos elementos. Ahora, ¿cuál fue la clave? La clave es que se deja indicada la... Ojo, la clave es, yo dejo indicada la carga Q, que es mi incógnita, en función de B. ¿Y por qué en función de B? Porque fíjese que B es común tanto a la mordaza como al mango. Y entonces es como el puente para unir las dos ecuaciones. Si se da cuenta que ese es el puente, y ahí la puede determinar. Hay muchos ejercicios que se hacen así.